Buenas tardes, mi nombre es Brenda Martínez Álvarez. En esta oportunidad les voy a hablar y analizar un poco el caso Baruch Ibcher, quien en los años 90 fue una persona muy mediática en nuestro país, ya que se dedicó a emitir investigaciones sobre el asesor principal del gobierno de turno de aquella época de Alberto Fujimori, donde se le acusaba a este asesor Vladimiro Montesinos, que todos muy bien conocemos, de estar vinculado a grupos de narcotraficantes y escuadrones de la muerte que nos tenían muy acostumbrados en esa época a dichos escuadrones. Siendo así, también Baruch Ibcher, conocido como uno de los accionistas con gran parte de acciones de Frecuencia Latina, y también por tenernos acostumbrados a conocer los entretelones del gobierno de Fujimori de aquella época, ¿no? Se podría decir que el Canal 2 era uno de los canales con más frialdad y crueldad en emitir las hazañas del gobierno de Alberto Fujimori, ya que al gobierno no le convenía dichas emisiones de tantas investigaciones, de diferentes escándalos. Decretaron una ley que consistía en que todas las personas nacionalizadas como peruanos, cabe mencionar que Baruch Ibcher era de origen israelí, pero se nacionalizó como peruano. Entonces, esta ley consistía en que todas las personas nacionalizadas extranjeras serían despojados de su nacionalidad siempre y cuando las acciones dentro de nuestro país fueran en contra del Estado. Y en esta situación, eh, el accionar de Baruch Ibcher no tenía del todo contento al Estado peruano. Es así donde le quitan la nacionalidad después de haberlo sobornado, presionado, para que deje de hablar del gobierno de Alberto Fujimori, y tras no llegar a un consenso, porque Baruch Ibcher no se dejó sobornar, él tenía muy claras la ética sobre la libertad de expresión. Es así donde ellos decretan esta ley que le quita la nacionalidad, como ya lo mencioné, y se ve por ende exiliado y posteriormente acosado constantemente por el Estado peruano a raíz de chocar con el gobierno de Alberto Fujimori. Cabe resaltar y mencionar también que en la época que Baruch Ibcher era el accionista mayoritario de Frecuencia Latina, nos tenía acostumbrados a las emisiones, a conocer los entretelones del gobierno de aquella época que muchos de nosotros, muchos de nuestros padres desconocíamos. Y tendrían diferentes opiniones, y se podría decir que el Canal 2, que Frecuencia Latina, era uno de los canales con más crueldad y frialdad para emitir estos actos que a muchos de nosotros nos sorprendieron y cambiaron la visión de ver al presidente de turno. Todo lo ya mencionado fue suscitado en el año 1996. Un año más tarde, en 1997, Baruch Ibcher solicitó, más bien en las fuentes que estuvieron presentes, nos cuentan que fue un pedido de auxilio porque a la Corte Interamericana, porque se veía acosado por el Estado peruano y pedía que respeten su libertad de opinión, ya que él sentía que se le estaba violando por haber querido mantener la ética profesional del periodismo, en este caso haberlo querido silenciar por los destapes de las malas acciones del gobierno de turno de Alberto Fujimori.
Y bueno, es algo que no desconocemos, ¿no? Hoy en día también se ha visto en las últimas semanas a muchos medios de comunicación querer tapar lo intapable. Siguiendo así, según las resoluciones y el resultado de la Corte Interamericana, se le eh, absolvió y reivindicó e indemnizó a Baruch Shipcher con todas las eh, acciones y propiedades y cosas que pudo haber perdido al ser exiliado y al haberle quitado la nacionalidad peruana, haciendo así que él recupera las acciones de Latina, manteniéndose como posesionario de las acciones hasta el año 2013, si mal no recuerdo. Después pasó a vender las acciones al grupo AFP, si no nos falla la memoria, siendo así, bueno, ellos actualmente los dueños de Frecuencia Latina. Y bien, esta fue una introducción de quién fue Baruch Shipcher en nuestro país en los años 90, sin duda una persona muy importante, ¿no? Ya que prevaleció con la ética, la moral, los valores del periodismo, de emitir la verdad, que muchos desconocíamos en aquella época del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, ya que él tenía comprado ciertas eh, canales de comunicación y pues a él no le parecía que esto fuera justo porque el pueblo peruano merecía tener y saber la verdad de lo que realmente ellos hicieron, y pues sí estuvo muy mal que se le exilie por el emitir y dar a conocer la verdad, como ya lo mencioné, pero es una situación que nosotros no podemos ignorar, lo hemos visto desde que tenemos uso de razón, lo seguimos viendo hasta hace poco por todo lo sucedido en la coyuntura política, pero cabe resaltar que este señor Baruch Shipcher se mantuvo hasta el momento de su exilio y después o durante el exilio con sus principios éticos intactos, ¿no? A pesar de que antes de ser exiliado él fue sobornado en muchas ocasiones y pues ya que el gobierno no tenía otra opción porque no les convenía que se descubriera, que se les destapara tantas cosas cochinas y sucias, como también actos ilícitos, abuso de autoridad, asesinatos, entre otras cosas que nos dejó y supimos que hizo Alberto Fujimori. No le convenía, decidieron quitarle la nacionalidad, exiliarlo, silenciarlo, como muchos personajes políticos de poder en nuestro país están acostumbrados. Pero tiempo al tiempo, finalmente supimos quién realmente fue Alberto Fujimori, qué es lo que hizo Vladimiro Montesinos, se trajo abajo el gobierno de Fujimori por los actos que ya conocemos, y es así donde nosotros nos ponemos a reflexionar como estudiantes de periodismo, que siempre la ética, la moral y los valores del periodista se tienen que mantener intactos hasta el final, claro. Si queremos ser uno de los modelos de los pocos periodistas que se mantienen intachables con la reputación, que no se venden y que sí estudiaron o decidieron estudiar la carrera del periodismo, que es una muy bonita carrera, por eh, sacar a relucir la verdad, la información, la verdad que el pueblo peruano necesita. Ser uno de los periodistas no más del montón, uno de los que sí quiere hacer el cambio por nuestro país y que la gente ya se desacostumbre de la prensa amarillista, de la prensa basura, que está acostumbrada a venderse al mejor postor. No, claramente, si bien tenemos una ley que protege al ejercicio del periodista, en muchos casos, en muchas oportunidades, no se respeta. No se respeta,
como ya lo mencioné en algún momento, porque a veces uno como periodista saca a relucir información, pero que choca con personas del poder, con personas políticas, de todos los aspectos. Y en nuestro país, pues no es de ignorancia que por la plata baile el mono y que pues muchos periodistas han sido encarcelados, han sido asesinados, han sido desaparecidos por querer informar, por querer decir la verdad. Y es así como nos deja un claro ejemplo de ética y moral el caso Baruch Ibcher, ya que él en todos los obstáculos antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, que le produjo haberse metido con el gobierno de Alberto Fujimori, a pesar de estas trabas, él mantuvo firme su libertad de opinión, su libertad de expresión y nos deja un claro ejemplo de los valores éticos y morales que un periodista, a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, debe mantener firme, porque para eso uno lleva el alma de periodista, ¿no? Sé que estamos acostumbrados a otra clase de periodismo, ¿no? La prensa amarillista, los periodistas que se venden al mejor postor y claramente hemos sido observadores de esta prensa basura en los últimos años y en los últimos meses, en las últimas semanas diría yo, pero debemos desacostumbrarnos a este tipo de prensa que en muchas ocasiones nosotros permitimos. Estudiantes de periodismo debemos de tratar de hacer y determinar y sacar a relucir una nueva prensa donde realmente se informe la verdad, donde el único objetivo sea informar la verdad, los hechos con verdad, las investigaciones realmente verdaderas para que el pueblo peruano sepa la verdad tanto de los medios de comunicación como de la coyuntura política y sobre todo resaltar los valores éticos y morales de un periodista.